Televidentes del canal, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Aquí en Villavicencio, por el torneo internacional del joropo, llegan muchos personajes y hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Piedad Córdoba, que está por aquí en los llanos disfrutando nuestro festival, nuestra fiesta. Doctora Piedad, bienvenida al canal. Muchas gracias, Carlos, muy contenta de estar aquí en el llano. ¿Cómo le fue ese transporte de Villavicencio, Bogotá? Hice trampa. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Me vine en avión. ¿Le tocó devolverse? No, me vine en avión porque sabía que no había paso. Bueno, doctora, entramos en materia. ¿Qué hace por aquí, por los llanos? Bueno, yo creo que cualquier persona que esté hoy aquí está disfrutando de las fiestas. A mí me encanta muchísimo, muchísimo el llano, me gusta mucho su música. Es una región muy bella, es una región con una inmensidad de recursos naturales, bello, los alcaravanes, bello. A pesar del saqueo que ha habido y el mal cuidado de los ríos, todo el paisaje, los atardeceres y los amaneceres llaneros son absolutamente bellos. Y bueno, la oportunidad de poder fortalecer toda esa belleza cultural que tiene el llano ahora con lo que es precisamente el Joropódromo, el Festival Gastronómico aquí en el llano, bueno, disfrutando como cualquier colombiano o colombiana que se respete. Bueno, doctora, tenemos en materia política, que es lo que más nos gusta por acá. Bueno. ¿Quiere ser candidata? Quiero ser presidenta. A la presidencia. ¿Qué nos puede ofrecer usted como presidente a los colombianos? A ver, yo creo que primero una hoja de vida, más de 40 años en la actividad política, sin ninguna tacha de corrupción, que es tal vez el flagelo más grande que está azotando a este país de tiempo atrás, pero hoy cada vez es más escandalosa la corrupción y la manera tan vulgar y tan impúdica como mucha gente se enriquece a costa del erario. Yo creo que lo más importante que le puedo ofrecer a Colombia es mi amor, es mi afecto, es la capacidad que tengo para querer este país y sobre todo para quererlo en lo que significa precisamente la actividad política, donde fundamentalmente el centro de esta tarea sean los seres humanos, sean los colombianos de a pie, las colombianas de a pie, muchos empresarios que quisieran realmente tener la posibilidad de reindustrializar el país, de generar riqueza. Esa riqueza genera empleo, ese empleo genera estabilidad, tranquilidad, y yo creo que los colombianos y las colombianas estamos viviendo un momento absolutamente histórico con la firma de los acuerdos. Hay que acabar con ese pesimismo y convertirlo en ilusión, convertirlo en esperanza. Y yo me apresto como una colombiana que trabajó durante muchísimos años por la búsqueda de la paz a este nuevo momento histórico para construirla realmente con una verdadera redistribución de la riqueza, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de lo que significa la Pachamama, con la posibilidad del buen vivir, de vivir bien, pero sobre todo de redistribuir riqueza para que Colombia pueda entrar a ser realmente una sociedad donde se puedan ejercer la ciudadanía. Digamos, en el caso del departamento del Meta, hay una crisis económica porque el petróleo, las regalías se la raparon, la corrupción que se ha destapado por parte de la Fiscalía con la gobernación del Meta. ¿Qué piensa usted con eso? A ver, yo creo que el Meta es un departamento muy importante porque indiscutiblemente esto es un mar de petróleo e infortunadamente las decisiones que se derivan en algunas veces como una manera de enfrentar la corrupción, lo que han hecho es centralizar precisamente lo que puede producir el departamento y no realmente generar la riqueza que se requiere. Yo creo que la corrupción es una corrupción generalizada en todo el país y más en estas regiones donde hay un recurso natural tan importante como el petróleo. Es indiscutible que la rebaja del precio del barril de petróleo ha impactado de manera terrible la economía nacional, porque el país no se preparó para pensar en eso. Aquí no hay, diría yo, ni economía financiera, ni siquiera pensar en escenarios de futuro, cuando Ecopetrol debería prever eso, porque precisamente estamos rodeados de países petroleros muy importantes y por lo tanto yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es pensar muy seriamente en un rediseño de la economía, que no solamente tiene que hablarse o debatirse frente al llano, frente al Meta, sino en general en todo el país. Hay que reindustrializar, hay que generar riqueza, y yo pensaría que aquí una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, sobre todo en el tema de la corrupción que ha afectado mucho a este departamento, al Casanare, a la Arauca, es que esa corrupción sí sea combatida.
que esa corrupción, además las personas que están inmiscuidas en ella, no solamente sean sancionadas, que sean condenadas, sino también que la ciudadanía empiece a ejercer un verdadero control, precisamente sobre lo que significan los funcionarios públicos, las funciones públicas, y yo diría que es muy importante para este país lo que significa el bien común y lo que significa el patrimonio público, pero yo pensaría que nosotros en este momento no deberíamos estar exportando el petróleo, que lo deberíamos dejar aquí para la reindustrialización. El Meta tiene una inmensa oportunidad en este momento con el tema de la puesta en funcionamiento de la firma de los acuerdos, porque precisamente sectores como el agrícola, sectores como el medio ambiente tienen y deben tener una oportunidad, y es la posibilidad de construir una economía distinta que realmente le permita a las regiones reverdecer. Doctor, hablando de petróleo, el departamento del Meta tiene un escándalo de la refinería, que se invirtió un poco de plata, que no aparece. ¿Cuál es su opinión sobre ese caso? Mire, yo creo que en este país se han despachado precisamente los recursos, y sobre la base de lo que este recurso como el petróleo significa, no pensando que además es un recurso que se va a agotar, que no tuvieron la posibilidad, que lo pudiera hacer Ecopetrol, inclusive una empresa tan importante del Estado pudo haber tenido la posibilidad de en su estructura un equipo de profesionales como los que tiene, muy buenos para investigar y para trabajar sobre lo que es energía limpia. Lo pudo haber hecho, no lo hicieron y se dedicaron a montar unas empresas fallidas donde lo que hacían era precisamente montar proyectos y sobre la base de eso sobredimensionar los costos de los mismos y robarse los recursos. Lo que ha pasado aquí es escandaloso, y lo peor de todo es que eso no sirve para absolutamente nada, y son unos costos, yo diría, tan vulgares que permitirían inclusive que el problema que tiene el Meta, que a mí me parece realmente inaceptable, de que cada rato se cierre la vía cuando es época de invierno, se podría haber inclusive subsanado con los recursos que se robaron. Y yo sí creo que la opinión pública tiene que saber esto, y la opinión pública tiene que conocer a ciencia cierta qué podría haber hecho con 740 millones de dólares, que es el sobrecosto de lo que pasó aquí con la refinería. Bueno, televidentes del canal pueden marcar al 662-2912 para poner sus preguntas, al WhatsApp 310-218-4175. Aquí hay un televidente, doctora Piedad, dice: siendo presidenta, ¿cómo ayudará al mejoramiento de vías rurales para que los campesinos no sufran para sacar sus cosechas? Yo creo que ese es uno de los temas más sensibles. Si nosotros en el país queremos realmente que lo que es todo el tema del desarrollo rural integral avance, lo primero que tenemos que hacer es pensar no solamente en la producción, en la soberanía alimentaria, sino que tenemos que pensar cómo los campesinos y las campesinas van a poder sacar la producción. Uno recorre este departamento y a uno le produce mucha tristeza ver cargas y cargas de yuca, cargas y cargas de piña, cargas y cargas de plátano tiradas en la carretera porque no hay vías. Yo he pensado una cosa que creo que es muy importante, y es: aquí tenemos un batallón de ingeniería que es el mejor del país, es el mejor de la región, y es la facultad de ingeniería más antigua de toda la nación, más de 200 años, y de ahí han salido profesionales que están en las fuerzas militares y que han construido vías terciarias, que han construido puentes, que han construido sus batallones, que han construido cartahuellas. O sea, yo creo que ahí hay un recurso humano que debe ser realmente aprovechado en este momento con las personas que están en la región, y yo diría que ese recurso que puede destinar el gobierno, que se lo entrega a contratistas privados, que se lo entrega al ejército con la gente, y que muchas de estas personas, por ejemplo, las gentes que están en las cárceles, podrían salir a construir carreteras, las vías terciarias. Eso es necesario. Si Colombia no se aboca a eso, es muy difícil que aquí podamos decir que vamos a avanzar en la producción nacional. Yo sueño un país que pueda producir su comida, que pueda producir comida limpia, que pueda garantizarle al país que no tiene escasez de comida, pero que además se puede convertir en una despensa de la región, y yo creo que el Meta es un ejemplo. Bueno, para el caso, un ejemplo, la piña más deliciosa de todo el país, y yo diría que de la región, se produce aquí en el Meta, esa piña dulce. O sea que son muchas las necesidades que se tienen, pero yo creo que si el país es capaz de dar un salto en ese modelo de desarrollo económico que concentra la riqueza, que no posibilita que campesinos y campesinas puedan avanzar como un propósito, yo estoy segura que se puede hacer y que se puede lograr. Bueno, doctora Piedad, tenemos otro mensaje por WhatsApp. Dice: ¿qué mecanismo de control aplicaría para acabar la corrupción en municipios y departamentos? Yo creo que hay un mecanismo muy claro, muchos mecanismos, pero creo que fundamentalmente hay que partir como de dos cosas.
La corrupción hay que combatirla, venga de donde venga y el que sea. O sea, aquí no puede seguir existiendo casos de personas que porque provienen de las élites que han gobernado este país, que son las que tienen la capacidad de saquearlo realmente, entonces con ellos no se hace absolutamente nada. Primero. Segundo, yo creo que hay que apelar precisamente a las veedurías ciudadanas. Nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que tener elementos e instrumentos que le permitan a la gente. Yo lo he vivido aquí en el Meta, yo me he dado cuenta, nosotros, tal vez fue en Puerto Rico, en Puerto Lleras, donde se está construyendo un puente, la gente le hace seguimiento al presupuesto, se está dando cuenta que el puente está costando más de la cuenta, que se está demorando más de la cuenta, y la gente empieza a incoar las acciones que requiere Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, para presionar de que los recursos sí se vayan a donde tienen que irse. Pero yo voy un poco más allá, yo creo que precisamente la concepción de lo público, la concepción del bien común, la concepción de lo que significa precisamente los recursos públicos, tiene que ser una tarea del Estado. Y más allá, yo creo que la construcción de la moralidad y de la ética comienza en la casa. O sea, son valores que precisamente las familias o las familias monoparentales o familias extensas tienen que empezar a inculcar a los jóvenes y a las jóvenes de este país para que entiendan que no es más vivo el que no se deja coger, sino que realmente la ética y la moralidad comienzan precisamente por el respeto de lo que nos pertenece a todos como país. Pero hablamos un poquito de corrupción. Hace poco lo que pasó con la Fiscalía, el fiscal de corrupción por corrupción. Hoy salió aquí en el departamento del Meta factura para unos jueces, sí, para unos abogados. Yo creo que eso nos lleva también a un debate que es mucho más allá, y es la administración de justicia en este país. Muy lamentable que una persona tan joven como el fiscal anticorrupción ya esté inmerso en un escándalo de esta naturaleza, porque es el afán de enriquecimiento. Eso conlleva precisamente a la concepción de lo que somos los seres humanos. Una persona no es porque tenga más, una persona es porque es un ser humano. Y precisamente la educación que en este país le están dando a las generaciones nuevas permiten que una persona considere que es mucho más importante. En la Fiscalía hay un nido de corrupción vulgar, y yo creo que esto tiene que permitir para que se desarticule todas esas mafias de la justicia. Lo de aquí del Meta también me parece a mí que es muy preocupante que estuvieran vendiendo providencias para desencartar a quienes estaban inmiscuidos en procesos de paramilitarismo. Entonces, no es un problema solamente en sí mismo de decir se robó una plata, recibió una plata. Lo más preocupante de esto es que es la justicia, que es un bien fundamental, es un bien primordial en una sociedad, y que lo que nos está destapando todo esto es que la justicia en este país, llámese la Fiscalía o llámese la Procuraduría o llámese el sistema operativo de la justicia, de la administración de justicia, está involucrado en una corrupción de tal manera que uno se pone a pensar cuánta gente inocente queda en la cárcel porque no tiene con qué pagar, y muchas veces ni siquiera está involucrado en un delito, pero sobre todo cómo es de peligroso para una sociedad cuando quienes deberían dar demostración del buen juicio, del buen manejo de la justicia, están involucrados en unas mafias. Nadie cree, uno pierde un proceso si no tiene plata, si tiene plata lo gana. Ese es el final de la conclusión que uno llega a sacar de lo que es la corrupción en la administración de justicia. Bueno, siguen los televidentes mandando mensajes por WhatsApp. Me dicen, ¿cómo apoyaría a los estudiantes para programas de intercambio en el exterior y que a su regreso apliquen lo aprendido en sus comunidades? Yo estoy muy decidida, sobre todo en el país, a apoyar la educación pública, la educación gratuita, la educación además que garantice una educación para la liberación, para formar pensamiento crítico, para tener conocimientos y no simplemente para acumularlos. Y estaría muy comprometida porque lo creo, porque además lo veo como una necesidad del país, la formación de conocimientos que puedan ser realmente competitivos en términos precisamente del desempeño laboral, los jóvenes y las jóvenes de este país, que tiene que ser la preocupación de cualquiera de nosotros que esté pensando en que el país realmente tiene un déficit muy grande y una deuda muy grande con los jóvenes. Yo no solamente pensaría en que se hicieran intercambios, sino que iría mucho más allá. Esos intercambios tienen que ser gratuitos y permitiría la posibilidad de que muchos jóvenes y muchas jóvenes de este país pudieran ir a capacitarse al exterior, que pudieran tener conocimientos que les sirvan al país, y exigiría además
que a su regreso al país ellos tengan que prestar una especie de servicio social que apoya a las regiones, que apoya a las comunidades, pero sobre todo en áreas del conocimiento de sectores estratégicos de este país. Es más, yo he pensado que muchas de las multinacionales que están aquí en Colombia y que están precisamente en sectores mineroenergéticos, extractivos, deberían dedicar el 50% de sus utilidades para ser invertidos en la producción estratégica del país, y uno de esos puede ser precisamente una parte importante para dedicarla no solamente a garantizar la educación pública hasta la etapa superior, hasta los estudios secundarios y de universitarios, sino también para capacitarlos, y eso puede salir, esos recursos pueden salir de ahí, como también he pensado que ellos deben pagar un impuesto para la paz que se puede dedicar a las vías terciarias, impuesto para la paz que se tiene que dedicar a nivelar el desnivel que existe en el sector rural, en el campo, donde la pobreza es mayor, donde es mucha más la gente que no estudia, que no puede ir a la universidad. O sea, aquí no hay que inventarse cosas, sino que lo que hay es acomodar una economía que beneficia, que se concentra y que no reparte la riqueza que tiene el país. Doctora Piedad, aquí nos dicen, ¿cuál es el vínculo que tiene la doctora Piedad con las FARC? A ver, yo creo que a mí me gusta mucho que me hagan esa pregunta, ¿sabe por qué? Porque me permite recordarle a este país todo lo que ha sido mi vida de trabajo y de brega por la paz durante muchísimos años. Cuando nadie en el Congreso de la República le importaba la Comisión de Paz o la Comisión de Derechos Humanos, yo la presidí con mucha facilidad porque no era atractiva para absolutamente nadie. Eso significaba el interés y el afán de que en este país realmente saliéramos del conflicto armado, del conflicto social que tenemos, y ese ha sido realmente mi trasegar. Conjuntamente con las FARC yo logré y logramos precisamente convencer a mucha gente de la necesidad de acabar con la guerra, de acabar con este conflicto, y logramos entregar a la libertad más de 30 personas, y en mi caso muchas más, porque yo también fui mediadora con el Ejército de Liberación Nacional, y fue mucha la gente que yo recibí precisamente por mi seriedad, por mi compromiso, porque no calculé jamás que el hecho de trabajar para que se acabara la guerra se pudiera convertir en la estrategia de unos sectores de este país que no querían que se acabara, para criminalizar, para desprestigiar, para lograr esa cadena de odios que se ha despertado en el país. Yo creo que Colombia no necesita estrategas de la guerra, sino que necesita políticos y políticas realmente que garanticen esa transformación. Yo creo que Colombia tiene que garantizar que la exinsurgencia, ahora que entregó las armas, pueda hacer política, pueda esbozar sus ideas tranquilamente, sin que los asesinen, y que todos los que pensamos que somos capaces de transformar este país en un país distinto, no seamos tachados de guerrilleros, ni seamos tachados de miembros de las FARC. Jamás he tenido el honor de que me inviten a participar ni en lo que fue la lucha armada, porque precisamente yo trabajé para que se acabara, ni en lo que significa su partido, pero soy muy consciente de que precisamente muchos sectores de este país que querían continuar con la guerra trazaron esta estrategia para desacreditarnos. Aquí hay otra pregunta, dice, siendo presidenta de Colombia, ¿nos podría llevar lo que pasa en Venezuela? No, yo creo que esas preguntas son muy facilistas, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado que los países tienen toda la posibilidad y todo el derecho precisamente de autodeterminarse, como una manera de respetar precisamente la soberanía de los pueblos. Colombia es un país muy diferente, aunque tengamos una frontera común, aunque tengamos, inclusive el joropo que hoy estamos disfrutando también es prácticamente la misma discursiva cultural de Venezuela, pero nosotros tenemos unos problemas que tenemos que resolver. Tenemos más de 9 millones de colombianos en la línea de pobreza, tenemos por lo menos 13 millones de colombianos que no tienen empleo, un sector productivo totalmente acabado por la desindustrialización, un 1,5% de personas que tienen el 20% de la riqueza de este país, 5 bancos que se han quedado con la riqueza de este país, la amenaza precisamente lo que significa la inseguridad ciudadana. O sea que pensar que vamos a copiar un modelo es muy difícil, son dinámicas distintas. Yo personalmente creo que Venezuela tiene cosas que son extraordinarias, como la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud, unas inmensas riquezas que tienen que preservar, pero yo personalmente le deseo que así como nosotros hemos logrado
con muchas dificultades, pero que todavía no podemos hablar de una paz completa, salir de toda esa situación que nos acabó, que nos trastornó, que lo logren hacer ellos. Mientras tanto, yo me dedicaré a luchar por mi país, a sacarlo adelante, a lograr que aquí haya empresa privada que produzca, que genere riqueza, no que simplemente se concentre a lo que significa la especulación financiera, que es lo que le ha hecho tanto daño a este país, sino a producirlo. Y yo creo que esa es una tarea monumental, grandísima, y yo quiero decirle que estoy muy contenta porque voy a ser presidenta de Colombia, y Colombia va a tener la primera vez no solamente una mujer, sino una persona que la quiere más que los que la han administrado hasta ahora. Un problema para el país ha sido la salud, una mafia, una corrupción, la plata se pierde. La salud tiene dos problemas en mi sentir. Primero, cuando se aprueba la ley 100 por parte del hoy senador Uribe Vélez, precisamente lo que ocurre con ello es que lo que significa un derecho como la salud se convierte en un negocio, se convierte en una mercancía, que es parte de lo que es el desarrollo de un capitalismo salvaje, que encuentra precisamente en una necesidad tan importante como es el tener el derecho a la salud, la manera de ejercer un negocio. Yo quiero remontarme para decirle que si en este país nosotros no somos capaces de desmontar el negocio de la intermediación financiera de la salud, es imposible que podamos hablar de la universalidad de la salud y de la calidad de la salud, por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos un modelo económico que precisamente no garantiza la generación de riqueza, que le permita, por ejemplo, yo pienso en mi gobierno, yo quisiera siquiera fortalecer 50 hospitales públicos, que la gente tenga acceso a una salud de calidad, que no pase como ahora que una persona pide una cita y se puede pasar un día entero muriéndose, boqueando a la puerta del hospital porque la plata de la salud está retenida en la intermediación financiera, por un lado, y por el otro lado, una persona con una enfermedad catastrófica, si no tiene plata no puede curarse, y por el otro lado, si pide una cita para un tratamiento de esas enfermedades catastróficas, la cita le puede durar 2 años, le puede durar 3 años, y lo que yo busco en mi gobierno es calidad de vida, que la gente tenga la posibilidad de vivir dignamente, del buen vivir, y eso se puede hacer. La salud y la educación tienen que ser 2 derechos que se le arrebaten al sistema financiero y que le garanticen a la gente precisamente que lo puede ejercer. Yo creo que la bomba pensional es otro problema, porque también está intermediado por el sistema financiero, y eso es lo que no posibilita realmente que la gente tenga acceso universal a ese tipo de derechos. Aquí es muy difícil pensar que las futuras generaciones se van a pensionar. Es casi imposible con el juego y el manejo que se está haciendo de lo mismo. Pero esa es una preocupación, yo creo que de las más sentidas de esta sociedad, el problema del acceso a la salud, y le reitero con la absoluta certeza de que en mi gobierno nosotros vamos a transformar esto para que pueda realmente ser un derecho, no un negocio como es hasta ahora, fortaleciendo siempre lo público. Por ejemplo, yo decía en el tema de la vivienda, nosotros tenemos un déficit de vivienda de 3,5 millones de viviendas, un déficit muy alto. Yo aspiro a que en mi gobierno se construyan siquiera 1,5 millones de viviendas, y le voy a decir cómo, con lo que le mencioné anteriormente. Primero, sistemas solidarios y cooperativos. Segundo, vuelvo al tema del batallón de ingeniería del ejército. Yo le entregaría los recursos de la vivienda de interés social al batallón de ingeniería del ejército. Miraría claramente sectores de la vida de este país que no tienen ninguna posibilidad de aportar precisamente a esa vivienda de interés social, pero podrían aportar con la mano de obra, construir ellos mismos, que el batallón de ingeniería del ejército trabajara mancomunadamente con ellos, que las facultades de arquitectura del país, sobre todo las universidades públicas, hicieran los diseños, los estudios de suelos, pero le agregaría una cosa más. Nosotros aquí en el Meta tenemos un departamento que es un ejemplo de lo que fue precisamente la guerra, la manera como le afectó al Meta la guerra. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ir a Casillas, o voy a ir a Mesetas, o me voy a ir a Puerto Lleras, a cualquiera de los municipios más afectados por la guerra, pues hombre, y yo me voy a hacer por lo menos, por decir algo, en Casillas 1,000 viviendas a las víctimas, pues hombre, llamo al batallón del ejército, llamo a las comunidades afectadas para que mancomunadamente se trabaje, pero también llamaría a los presos que están en la cárcel de allá Casillas para que ellos salgan a trabajar, se les genera a ellos un ingreso, vuelven y les mejora el nivel de ingresos de la gente, pero no simplemente una casa, no, que tenga centro de salud, que tenga guardería,
que tenga centros recreativos, que tenga su iglesia para los que les guste ir a la iglesia, sea la que sea, y un verdadero programa que involucre a la comunidad, nada regalado, porque el paternalismo y el asistencialismo no han hecho absolutamente nada, pero sí procurar que la gente tenga acceso. Y creo que hay que volver a algo que es muy importante, que fue muy importante aquí, el Instituto de Crédito Territorial. ¿Sí o no? Sí. Como también, por ejemplo, que lo que fue el INURBE después, hasta que el señor Pastrana, que por eso se entiende también con Uribe, lograron volver con la VR prácticamente inalcanzable. Es que Piedad va a dejar sin trabajo a los constructores, no, los que quieran hacer vivienda suntuaria y la quieran comprar, que la compren, y los otros que la hagan para ellos. Pero lo que es realmente generar condiciones de convivencia, de dignidad para el resto de la gente, tiene que ser una política del Estado, y yo creo que esa contratación pública hay que quitárselas para que quede en manos del mismo Estado. Yo confío plenamente en las calidades que nos representan a nosotros, un ejército que es valeroso, que ha sido importante en este país y que tiene algo que no lo tienen los demás. Conocen el país, han estado en las zonas más alejadas del conflicto, en las zonas más difíciles. Si el presidente no se hubiera equivocado entregándole las zonas veredales a unos contratistas privados que yo creo que en su vida sabían que eran mesetas, y se le hubiera entregado al ejército, a la insurgencia, a los campesinos de la región, hace rato las habían terminado y les había rendido la plata para hacer otras cosas. Bueno, doctora Piedad, aquí hacen otra pregunta. El flagelo de los niños, los violan y eso. ¿Qué opina de la pena de muerte para estas personas que abusan de los niños? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, bueno, acaban con la Iglesia Católica, el Papa tuvo que sacar a la tercera autoridad eclesial en el mundo precisamente por las denuncias de violación y de abuso sexual de menores en esos seminarios. Yo creo que el problema no está en la parte punitiva, que es la última parte de la cadena. Yo creo que está en lo que significa no solamente la prevención, sino en una educación en este país que tiene que ir dirigida fundamentalmente precisamente a lograr el respeto hacia los niños y las niñas. No solamente hablemos de la violación sexual hacia los niños, creo que cada vez estamos asistiendo más a una locura, yo diría demencial, el trato hacia las mujeres. La noticia permanente aquí en Colombia es la manera como violan a las mujeres, como golpean a las mujeres, como maltratan a las mujeres, y eso parte de un sistema de valores, de un sistema educativo, donde acabaron la historia, acabaron las humanidades, acabaron la geografía, y nunca más se volvieron a acordar precisamente del respeto a la diferencia, del respeto por la otredad, de la importancia que tiene para un país cuidar a sus niños y a sus niñas. Yo creo que aquí hay un tema que no se quiere tocar, porque aquí hay una derecha económica, que es la que se enriquece. Aquí hay una derecha religiosa, que es la que no deja hablar ni de salud sexual ni reproductiva, de la que no deja hablar de salud sexual de niños y niñas, porque es que a enseñar a ponerse un condón no es salud sexual ni reproductiva. Salud sexual y reproductiva es mucho más que eso. Es el disfrute de la sexualidad, es el goce de la sexualidad, es la prevención de la reproducción. Y aquí es muy grave, porque es escandaloso, pues si quienes somos mamás o papás sabemos que es de lo peor que le puede pasar a un ser humano, pero aquí tampoco se habla precisamente de lo que significa el embarazo precoz. Colombia ocupa el primer lugar nuevamente en la región. Niñas de 10 años embarazadas, niñas de 9 años embarazadas, niñas de 12 años que ya tienen unidos hijos, y eso tiene que ver con el paquete de valores, o sea, tiene que ver con el derecho que tenemos a esa formación, a esa información, y con la obligación, no solamente del Ministerio de Salud regalar condones, sino del Ministerio de Educación, de la educación que nosotros necesitamos tener. No es solamente en el tema de la violación sexual de niños y niñas, que es algo aberrante, que además es la mayoría es en las familias mismas donde conviven, y sobre todo de los más pobres, porque muchas mamás tienen que salir y dejarlos ahí, porque abusa el padrastro, porque abusa el papá. Bueno, yo creo que también es muy importante en el tema de la educación, y por eso para mí es un tema que es absolutamente estructural, y es la manera como se discrimina por negro, cómo se discrimina por indígena, cómo se discrimina por pobre, cómo se discrimina por lo que llaman el bullying, porque tiene una incapacidad, porque es feo. Todo eso tiene que ver con el paquete de valores. Les resumo para decir, yo no creo
que la pena de muerte resuelve el problema. Yo creo que lo que lo resuelve es precisamente un sistema educativo que hable de la ética y que hable de los valores, que es hablar de la civilidad. Bueno, televidentes del canal, sigan marcando al 662-2912, mensaje de texto al 310-218-4175. Vamos a unos comerciales y ya regresamos aquí con la doctora Piedad Córdoba. Construcciones Ferglat y Compañía Limitada ofrecen vivir en confort en el proyecto Reserva de los Pinos, edificio de apartamentos de 7 pisos con áreas desde 115.72 metros cuadrados hasta 138 metros cuadrados, ubicados en el sector del barrio Barzal, diagonal al Club Villavicencio. Hermosos apartamentos de 3 confortables habitaciones, sala, comedor, cocina, zona de lavado, terraza, sótano y minisótano, piscina. Como usted se merece vivir. Construcciones Ferglat y Compañía Limitada, Centro Comercial Villacentro, local 16, teléfono 672-6767 en Villavicencio. El English and French Institute lo invita a estudiar inglés y francés. Inglés desde los 3 años. Somos la única institución certificada por el gobierno de Estados Unidos para presentar el examen TOEFL de la región. 2 carreras técnicas, idiomas para ser docente, intérprete y telecomunicaciones, hotelería y turismo políglota para trabajar como azafata, hoteles y agencias de viaje. Tenemos convenios internacionales con Canadá para especializaciones. Venga a visitarnos en el Barzal. Recuerde, nuestra calidad nace de nuestra experiencia. Resulta que mis argumentos poderosos están conectados directamente con la pereza. Los irreverentes volvieron a la televisión colombiana. Envía un mensaje de texto con la palabra tele al 35117 por solo 2.000 pesos semanales y recibe todos los días en tu celular los contenidos exclusivos de La Tele Letal sin consumir datos. 2, 1. Ahora tu cambalache a nivel mundial, porque ya estamos en la red. Ya estamos en la red. Cambalache, www.chamorrotelevisión.com. Tus negocios a nivel mundial por solo 50,000 pesitos. Anuncia con nosotros durante todo un mes. Haz que todos conozcan tus negocios a través de la internet. www.chamorrotelevisión.com. Y seguimos aquí en el canal con la doctora Piedad Córdoba. Doctora Piedad, aquí me mandan una preguntita. Mucho impuesto en el país. Los empresarios están quietos, no pueden trabajar, los pequeños están quebrando. Aquí en Villavicencio del Flagelo, usted en una sola cuadra encuentra 10, 13 locales desocupados. Se está desocupando el comercio en las ciudades. A mí ese es un tema que me gusta mucho, porque cuando estuve en el Congreso, en varias oportunidades fui miembro de la Comisión Económica, de Asuntos Económicos, y yo siempre estuve muy en contra precisamente de la manera como aquí no garantizan no solamente la iniciativa privada a través de las pequeñas y medianas empresas que tienen que tener una certeza jurídica y una garantía para poder empujar precisamente la producción del país. A mí lo que me parece más preocupante, y ahí es donde está el quid del asunto, y yo por eso le decía a usted ahora, este modelo económico tiene muy cansada a la gente, la tiene harta, no le permite a la gente que pueda tener iniciativas que se puedan mantener en el tiempo, precisamente por una carga impositiva muy fuerte, sobre todo para los nacionales. Aquí con el argumento de la extracción minera, de la extracción petrolera, de la atracción de empresas multinacionales, pues lo que hicieron fue prácticamente quitarle los impuestos. Si usted compara los distintos gobiernos, uno de los gobiernos donde eso fue mucho más fuerte, donde se generaron las exenciones, donde se generaron las exoneraciones, fue en el gobierno de Álvaro Uribe. Por lo tanto, prácticamente, por ejemplo, en el Cerrejón es más fácil no sacar el carbón, porque no le deja prácticamente ninguna regalía al país que exportarlo. Entonces, ahí en esa parte yo voy a hacer una propuesta, me parece que hay que revisarlo. Yo creo que hay que volver al Instituto de Fomento Industrial en el país,
que fue en la época de Carlos Lleras con la ley 444, que tenía que ver con los incentivos inclusive tributarios para poder empujar la economía del país. Si nosotros no empujamos la economía del país y no garantizamos que la pequeña y la mediana industria, que entre otras cosas, la pequeña y la mediana industria le genera el 88% de los empleos al país. Y le voy a dar una cifra que a mí me parece espeluznante. El sistema financiero prácticamente no paga impuestos. En estos días Asobancaria hizo una investigación precisamente sobre el tema de lo que estaba pasando con la plata. Aquí se está moviendo mucho dinero en efectivo y se está moviendo precisamente porque cuando se inventaron el 4 por mil, la gente decía, pues es el colmo, yo meto mi plata y fuera de eso me toca pagar el 4 por mil. Entonces encontraron que había un 32% del PIB, del Producto Interno Bruto, de ese dinero que se movía por fuera. Entonces ahora el sector financiero dice que quiten el 4 por mil para que les entre la plata a ellos, no porque estén preocupados porque el país, ellos por ejemplo se ganaron $3 billones en el primer trimestre del sistema financiero, que produce el 1,5% de empleos del país y que es el que más exoneraciones tiene. Aquí hay 5 bancos que se quedan con la riqueza del país y 3 de los cuales son Davivienda, Banco de Colombia, Banco de Bogotá, es decir, Grupo Aval, que también es el que maneja la construcción de vivienda de interés social. Entonces, ¿Y las carreteras? Y las carreteras. Es una salvajada, ¿sí o no? Entonces, si nosotros pensamos en un paquete tributario diferente, mire, cuando yo fui senador en mi primer periodo, se presentó una reforma tributaria que fue la vez que por primera vez colocaron el IVA. Yo estaba totalmente opuesta y además el voto mío era clave dentro de la Comisión Económica. Nosotros logramos un acuerdo que fue que se diera lo que era el IVA de interés social para las madres comunitarias, para remunerar a las madres comunitarias. Pero aquí es muy claro entender que el impuesto indirecto es el que clava a la gente, que quedó hoy en el 19%, pero que además es la industria nacional la que efectivamente tiene más trabas, más dificultades. Y yo me propongo en mi gobierno revisar esto. Yo no creo que sea echar a los empresarios, a las multinacionales del país, no, yo creo que se pueden quedar, pero con otras reglas. Aquí hay que tributar, pero además hay otro intersticio que no permite efectivamente que la gente pague. Cuando usted está en una reforma tributaria en el Congreso, eso es una cosa impresionante, escandalosa, llena de lobistas para que las normas se redacten de manera imprecisa, que es lo que se llama la elusión, es decir, yo interpreto la norma como me da la gana, demando y me puedo pasar 20 años diciendo que no pago ese impuesto. Y por el otro lado la evasión, que yo fui la primera en este país que propuse la pena, la cárcel para los evasores, porque los que no pagan impuestos le quitan la posibilidad a un muchacho del llano de poder estudiar, de poderse curar si está enfermo o de poder hacer políticas de prevención. Así que la redistribución de la riqueza se logra ahí, precisamente en una etapa, en una tributación equitativa, en una tributación que no sea excluyente y sobre todo que lo vamos a requerir para el tema de la paz. Doctora Piedad, tenemos una llamada. Muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas noches, con Fernando Cortés. Cuéntenos, Fernando. Es para preguntar a la doctora cómo piensa solucionar el problema carcelario de este país que es tan grande y de justicia. Bueno, ese es un tema también de justicia y de injusticia. Primero que todo, yo creo que el sistema penitenciario de este país, que además es de los más inhumanos, se ha convertido también en otro negocio vulgar. Yo por eso decía ahora, con las obras públicas nosotros podemos hacer muchas tareas en el país con los presos. ¿Para qué tener un preso de una pena que es irrisoria metido en unas cárceles cuando realmente una persona con un cinturón, con una culminación puede seguirse presentando? Yo creo que con ese hacinamiento de las cárceles hay que acabar, y es ahí donde vuelvo y le repito, es el tema de las cárceles. Hoy hay un titular en primera página del Tiempo y del Espectador donde van a salir unos grandes peces gordos de las cárceles, porque los procesos los dejan ahí durmiendo, entonces llega un momento en que ya tienen que soltarlos por vencimiento de términos, pero a un pobre ser humano que se roba una gallina o que se roba 3 veces una libra de arroz en el Éxito porque tiene hambre, o lo que se llama hurto famélico, hurto económico, se puede morir ahí y nunca lo condenan. Yo digo que hay políticas criminales
que permitan precisamente no penalizar todo. Por eso le decía yo ahora, yo no creo en esas penas largas y grandes que no resocializan, porque uno en una cárcel, yo que he sido abogada, la gente está ya comiéndose un cable y viviendo en condiciones infrahumanas. Yo siento mucho dolor, mucha conmiseración por este tema. Creo que aquí hay penas que deben ser ejemplarizantes, como por ejemplo el señor que violó a Juliana Zamboní, o como estos tipos que se roban los recursos públicos, pero hay unas penas que no necesitan, que además se requiere la celeridad de la justicia, que esa es otra falla, procesos que se duermen ahí porque nos ha dado por criminalizar absolutamente todo. Yo creo que ahí se requiere una política criminal distinta. Aquí me pregunta, ¿qué opina de la ideología de género? Que eso es un invento de la derecha religiosa. Yo no creo que eso exista, lo que existe es el enfoque de género que tiene que ver con la búsqueda y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía de las mujeres. Por ejemplo, que el enfoque de género, ¿qué significa, por ejemplo, en el campo laboral? Las mujeres en el campo ganan el 38% menos que los hombres, y las mujeres en el sector urbano ganan el 28% menos. Entonces, el enfoque de género en la perspectiva laboral significa que tenemos que hacer políticas públicas para que a una mujer que desempeña el mismo cargo que desempeña Carlos Chamorro como presentador, por ejemplo, de televisión, ganen exactamente igual. No pueden ganar menos porque son mujeres, y mucho menos si son negras, y mucho menos si son indígenas. El enfoque de género significa que las políticas públicas del Estado deben ir garantizadas a una maternidad libre de riesgos, a un parto sin sufrimiento, tienen que ir garantizadas a que las niñas tengan los mismos derechos de entrar a la escuela, a la guardería, tengan las mismas posibilidades de entrar a la universidad, pero que además se les incentive el derecho a estudiar carreras que no tienen que ser exclusivamente de las mujeres. El enfoque de género significa que los hombres y las mujeres compartan las tareas domésticas en iguales condiciones. El enfoque de género significa que en los acuerdos que se firmaron para la paz, las mujeres que viven en los sectores rurales, las mujeres que viven en los sectores campesinos, tengan la posibilidad de apalancar a través de políticas públicas la igualdad. El enfoque de género es la igualdad. Lo otro es un invento de unos sectores ultramontanos como el señor Ordóñez, pero eso no existe en ninguna parte, es una manera de aplastar a las mujeres. Otra pregunta que me hace. Otro enfoque de género significa que las mujeres estemos el 50% de mujeres en el Congreso y el 50% de hombres, y este país se transforma. Yo lo voy a hacer. Por ejemplo, mi gabinete, cuando yo empiece a ejercer la presidencia, va a ser la mitad de mujeres y la mitad de hombres, y van a ser negros, y van a ser negras, y van a ser indígenas, y van a ser campesinas, porque esa es la diversidad de este país. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. Dice, para la campaña presidencial se necesita mucho dinero. ¿Usted va a cobrar la indemnización del Estado por el fallo de la Procuraduría para utilizarlo en la campaña? No. Primero que todo, yo cumplí los requisitos de la demanda que gané en el Consejo de Estado, que es presentar la solicitud precisamente ante la Procuraduría General de la Nación, o sea, la indemnización, porque yo creo que quien debe pagar esa plata es el exprocurador, no el pueblo colombiano, porque no fue el pueblo colombiano el que me inhabilitó con pruebas falsas, ni de manera ilegal, ni injusta, durante 32 años que logré reducir a 6. Yo dije que el día que yo recibiera la plata iba a conformar lo que se llama un patrimonio autónomo para dedicarlo precisamente a préstamos baratos a mujeres pobres, a mujeres negras, a mujeres indígenas, es decir, una especie de banco de la mujer, mujeres para estudiar, mujeres atletas, mujeres para pequeños emprendimientos, y estoy muy contenta porque eso es lo que voy a hacer. La política, el ejercicio de la política se hace como lo estamos haciendo nosotros, recogiendo firmas para inscribir la candidatura por todo el país, recorriendo el país. Yo creo que ese negocio del ejercicio de la política a través de ingentes recursos de dinero se tiene que acabar, y por eso es que la gente no cree ni en los partidos, no cree en los movimientos políticos, porque son más bien una franquicia electoral para quedarse con los contratos, con los puestos, para que el Estado sea exclusivamente para ellos. Yo prefiero hacerlo con la gente, así sea con rifas, con alcantarillas, con lo que la gente quiera donar, y yo estoy segura que eso es mucho más transparente para llegar a la presidencia. Doctora Piedad, Colombia ha subido el incremento de los cultivos de narcotráfico. ¿Qué va a hacer en este tema? A ver, yo creo que en esto uno tiene que ser supremamente claro. Si usted monta un negocio de arepas
y las venden de manera extraordinaria, pues usted sigue vendiendo porque se las siguen comprando, ¿sí o no? Si yo monto un negocio de ternera a la llanera y se mantiene lleno a reventar, pues yo sigo expandiéndome porque me siguen comprando. Este es un tema de decisión política. Este no es un tema de que sencillamente nosotros tenemos que asumir los costos de un tema que es global, que es mundial. Para nadie es un secreto que el mayor consumidor en el mundo son los Estados Unidos, y tiene que haber una política seria, no solamente de prevención, porque realmente creo que lo que tiene que mirar este Estado es que es un sistema que posibilita que la gente se pueda dedicar a eso. Mire, yo conozco mucho ese tema y yo le garantizo a usted que un campesino que tiene que estar corriéndole al ejército porque le van a coger el cultivo, si tuviera las vías terciarias, si tuviera garantizado el comercio de sus productos, ¿para qué se arriesga con un negocio que definitivamente, pues obviamente que el mundo está decidido a eliminar? Entonces es un tema de decisión política, es un tema de compartir globalmente la responsabilidad precisamente del mismo, y es también la posibilidad de que haya una justicia que realmente sancione. No al campesino al que le cogen un cultivo que finalmente no se gana nada, no, que sancionen claramente a quienes hacen parte de esta cadena. Y le voy a decir por qué, además, que es la parte que me parece a mí más peligrosa. Primero, porque eso financia a todos los grupos en todo el mundo del paramilitarismo, no solamente aquí en Colombia. Segundo, porque eso banaliza la política de tal manera que ellos compran las elecciones, compran los presidentes, compran los congresos. Entonces esto cada vez más se va convirtiendo en una amenaza para la democracia. Pero claramente aquí en Colombia yo no comparto que a los simples campesinos los persigan cuando no tienen alternativas, porque es el modelo el que los excluye y el que no les garantiza que se puedan dedicar a otro negocio. Tenemos una llamada de un televidente. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Con Diana Patricia Varela. Diana, cuéntenos. Doctora Piedad, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensa, qué opina de la jornada única para los estudiantes? A ver, primero que todo yo quiero felicitar a los maestros que recientemente llevaron a cabo el paro aquí en el país. Creo que en muchísimos años donde los maestros habían reclamado mejores condiciones para la educación, había sido absolutamente puesto de espaldas a la realidad presupuestaria del país. La reforma que precisamente logra que el sistema de participaciones y lo que tiene que ver con la educación hubiera sido saqueado para entregarlo a otro tipo de cosas, fue lo que posibilitó precisamente lo que vimos. Mire, yo soy hija de maestros, mi mamá todavía es una mujer que es maestra y tiene 83 años, por eso amo tanto este sector, y creo que no solamente era el aumento salarial de los profesores, sino que los maestros hicieron una tarea titánica para lograr realmente recursos que logren mejorar las condiciones de los centros educativos del país, que logren mejorar las condiciones de la calidad educativa del país, y sobre todo que precisamente, yo estudié en jornada única, nosotros estudiamos por la mañana y por la tarde. Yo creo que lo más importante en este país es tener una educación que le garantice la cobertura a todos los niños y las niñas, y vuelvo y reitero, hasta la secundaria y hasta la universidad. Creo que lo que se logró con este paro no se había logrado en muchos años, y yo le quiero decir una cosa: los partidos, cuando se hizo precisamente esa reforma que logra quitarle los recursos a la educación, se pusieron de espaldas de la educación, y por eso tenemos el fracaso ético que tenemos en el país. Porque yo, que soy una persona que recorro la Colombia profunda, que voy a los corregimientos de los departamentos, que recorro el Chocó, que conozco el Pacífico, que conozco el Caribe, da grima, por ejemplo, que un niño tenga que caminar 2 horas para llegar a una escuela porque no hay escuela, o que hayan unas escuelas desvencijadas donde no hay profesores. Si ustedes miran las imágenes que están pasando de las escuelas del Chocó, es decir, del Pacífico en general y de muchas regiones del país, uno se da cuenta que está muy desvencijada. Creo que lo más importante es que haya una cobertura esencial, que haya capacitación para los maestros y para las maestras del país, que se les pague bien, porque tienen derecho a que se les pague bien. Yo le pagaría más a un maestro que hasta a un médico. ¿Sabe por qué? Porque ese es el que prepara a las futuras generaciones, porque ese es el que le dice a esa extensión del hogar, que es el impartir conocimientos, es el que ayuda a la socialización. Y una cosa que está en deuda y que yo la voy a pelear es precisamente garantizar
que las madres comunitarias tengan una remuneración y dentro de eso, de lo que significa el mejoramiento de vivienda, que ellas tengan mejoramiento de vivienda para que nuestros niños puedan estar ahí. Mis hijos, tres de mis hijos estudiaron en hogares de bienestar de madres comunitarias y creo que es una deuda que tenemos con este país. Así que yo felicito al magisterio, felicito a FECODE y felicito a los maestros que fueron capaces de abrir un debate tan importante en este país. Otra pregunta, doctora Piedad, dice que si algún momento apoyaría la expropiación de tierras o bienes a particulares. No, yo creo que primero que todo hay que mirar, y este es un debate que tiene que ver con, muy parecido al que han utilizado para caracterizarnos como que no respetamos la propiedad privada, como que no respetamos la iniciativa privada. Yo creo que desde tiempos inmemoriales los liberales y en la época del 36 cuando se hizo la gran reforma precisamente de los liberales radicales, donde estaba indiscutiblemente el dirigente Rojas, uno de los más importantes de este país, que luego la continúa Gaitán en su momento, era precisamente la expropiación de bienes ociosos, o sea, tierras improductivas, tierras que no están dedicadas a nada para la economía del país, pero sobre todo yo creería que uno llega a la decisión de la expropiación cuando hay, por ejemplo, una necesidad de un bien común o de una obra pública que requiera precisamente llegar a esa decisión, pero yo creo que existen mecanismos para ponerse de acuerdo, pero la expropiación per se no va conmigo, porque yo creo que lo que hay que garantizar es un sector productivo rico, vivo, que genere riqueza, no el que acumula riqueza, que no la reparte, ni tampoco el que se la quita a los campesinos, ese es otro paseo, pero la expropiación per se en mi gobierno no va a ir. Doctora Piedad, usted es de Medellín, Antioquia, con familia chocuana. Sí. ¿Cómo vio lo que hizo Agustín Codazzi? Muy bien, muy bien. Muy bien, si usted va al Congreso de la República, los debates que se hicieron en la defensa de Belén de Bajirá fueron debates donde yo prácticamente como antioqueña quedé clavada, pues o sea, contra la pared. Escribían editoriales que me decían negra, no sé cuántas, váyase de aquí. No, en sano criterio, ese territorio es del departamento del Chocó. Los que están detrás de ese territorio no lo están haciendo porque estén muy tristes, porque los negros son muy pobres, porque el 2% del territorio de Bajirá apenas tiene acueducto, la educación, los centros educativos y las vías son pésimas. Yo quiero recordarle a la opinión pública que Urabá no era de Antioquia, Urabá era del departamento del Chocó, como lo era Panamá en su momento. Y Urabá ha vivido unas crisis espantosas, sobre todo en la guerra, las masacres en las bananeras fueron horribles, porque realmente lo que les estaba interesando es la tierra. Detrás de Belén de Bajirá hay unos intereses muy poderosos. Yo estudié muy bien ese debate porque hay una cadena cupífera que arranca desde la Patagonia, que atraviesa Argentina, que atraviesa Chile, bueno, toda esa cordillera para llegar al departamento del Chocó, a Belén de Bajirá, donde hay cobre, donde hay coltan, donde hay petróleo, donde hay oro y donde hay agua. Ashanti Gold, que es la empresa minera que la llaman Diamantes de Sangre, que fue precisamente la que hizo todas las masacres en Sudáfrica, es la que ha estado detrás de eso. Antioquia, que es mi departamento, que lo quiero muchísimo, expidió licencias de explotación Ashanti sin que el territorio les perteneciera. Entonces, creo que detrás de eso hay unos problemas tan grandes como el que tiene el fiscal anticorrupción, porque esos títulos mineros, esas licencias son nulas, porque eso no lo podía expedir Antioquia. Y sobre todo, porque yo creo que este es un debate que realmente no debería existir en un país que tuviera una unidad de territorio, que tuviera realmente una unidad de nación, pero yo pienso que quienes están en ello han levantado un debate muy peligroso para los negros, muy peligroso para el país, muy peligroso para la unidad, pero yo me siento muy satisfecha de que el Agustín Codazzi haya mantenido la decisión de que a quién le pertenece el territorio. Doctora, el tiempo ya nos está terminando. ¿Qué va a hacer usted con los exguerrilleros de la FARC? No, yo no, el Estado. Yo no soy ¿Pero usted como presidenta? Bueno, en el caso de presidenta no. En el caso de presidenta yo creo que hay que trabajar muy fuertemente por la reincorporación. Y la reincorporación en términos no solamente
educativos, sino también económicos. Y yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte para hablar de la reconciliación. La reconciliación no se decreta, la reconciliación se va construyendo en el camino. Son colombianos y son colombianas como usted y yo. Y lo más importante, ¿sabe qué tenemos que hacer? La implementación de los acuerdos le cuesta al país, al menos para hablar del tema del desarrollo rural integral, a cerca de 6.000 a 12.000 millones de dólares anuales. Precisamente cambiar ese modelo para garantizar, porque yo no creo que nosotros podamos vivir de las donaciones, que no todas son donaciones, algunas son préstamos. Por lo tanto, trabajaré mucho en lograr la reincorporación, en lograr la reconciliación y en una gran pedagogía de lo que significa la paz para este país. Bueno, doctora, muchas gracias por haber venido aquí a Villavicencio, que siga disfrutando de estas fiestas. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Carlos, por invitarme. Bueno, televidentes del canal, esta fue la entrevista con la doctora Piedad Córdoba. Nos veremos en una próxima entrevista.